Deportes en Radio Libertad. Buenos días y bienvenidos a Deportes en Libertad. Y comenzamos con las noticias, hablando de la derrota de ayer del FC Barcelona contra el Paris Saint-Germain. Ayer cae el FC Barcelona, como dice Guillo, 1-2 en casa contra el equipo francés. Cae por primera vez esta temporada. Había empatado, ganado todos los partidos de esta temporada en Liga y en Champions, por supuesto ese partido que le gana 1-2 a Newcastle, y ahora cae por primera vez, como digo. El partido empieza bien para el Barça, con una presión bastante alta y alguna jugada de Lamine Yamal destacada, y encima se culmina con ese 1-0 de Ferran Torres tras un error de Vitinha. Raro en Vitinha cometer ese tipo de errores, pero lo comete. El Barcelona lo capitaliza bien después de un buen pase de Pedri a Rashford y después una gran asistencia del jugador inglés a Ferran para poner el 1-0. Parecía que podía ser fuera de juego, pero finalmente no lo fue y subió el gol al marcador. A partir del minuto 30 el Barcelona de repente empieza a dejar de capitalizar el juego. El PSG comienza a llevar el hilo del partido y culmina con ese gol en el minuto 35 de Mayulu, después de un error en general de la defensa, pero en particular en Cubarsí, el error que yo creo que lo hablaremos en la tertulia sobre el estado de forma del central español. Pues comete ese error y Mayulu se queda delante del portero solo, delante de Chesney en este caso, y pone el 1-1. A partir de la segunda parte el PSG fue un dominio total por encima del FC Barcelona, además quitando algún destello del Barça con el que pudo ponerse por delante, no lo aprovechó, y como digo, el dominio al final culminó en ese 1-2 final con el gol de Gonzalo Ramos tras haber entrado unos minutos antes. Pero no fue el único partido que se jugó ayer, porque hubieron más españoles, hubieron más partidos, hubieron fútbol internacional, como me gusta decir. Hubo más partidos, más equipos españoles en la Champions League, pero no hubo buenas noticias. 4-1 perdió el Athletic de Bilbao en su visita al Borussia Dortmund y 2-2 terminó empatando el Villarreal ante la Juventus en casa. Los dirigidos por Ernesto Valverde ya suman 7 partidos sin ganar, 6 de ellos terminando en derrota. El gol de Guruceta para el Athletic en el minuto 61 del partido ponía el 2-1 y daba la esperanza, ¿no?, la posibilidad de que el Athletic de Bilbao podía por lo menos empatar el encuentro, pero ya en los últimos 10 minutos del partido el Borussia Dortmund terminó anotando 2 goles que pusieron en el marcador el 4-1 final. El Villarreal, por su parte, empezó ganando en el minuto 4 con un gol de Danjuma. Luego, con 2 goles de la Juventus, le daría la vuelta al marcador. Uno de ellos fue un golazo, ¿no? Totalmente. Un golazo de la Juventus, un golazo de chilena que recordaba al de Cristiano Ronaldo contra la Juventus en aquellas Champions. Sin embargo, en el minuto 90, Renato Veiga terminó empatando el partido 2-2 para el Villarreal. En la jornada nos deja grandes resultados, ¿no?, como por ejemplo el 0-4 del Newcastle en su visita al Unión Saint-Gilloise, el empate a 2 entre el Mónaco y el Manchester City, la victoria del Napoli 2-1 contra el Sporting de Lisboa, el triunfo del Arsenal 2-0 ante el Olympiacos en ese duelo de entrenadores españoles, Mikel Arteta por el lado del Arsenal y Mendilibar por el lado del Olympiacos griego, y el empate 1-1 entre el Bayer Leverkusen y el PSV de Holanda. Simplemente recordar que con estos resultados el Real Madrid termina esta jornada siendo segundo en la clasificación, siendo el único equipo español dentro de los 8. El Barcelona y el Atlético de Madrid están dentro de los equipos que clasificarían en este momento al play-in, y el Villarreal y el Athletic de Bilbao estarían fuera de la Champions en este momento. Y pasamos a otras competiciones precisamente europeas, a la Europa League y a la Conference. Exactamente, porque hoy tenemos partidos de Europa League y Conference y hay 3 equipos españoles involucrados. En la Europa League, que ya se había jugado un partido previo, juega a las 6:45, 7 menos cuarto de la tarde, juega el Betis, en este caso juega en Razgrad contra el Ludogorets. Tiene varias bajas: Marc Bartra, Diego Llorente, Nelson de Osa, evidentemente Isco Alarcón y Pablo García, que está jugando en este momento el Mundial Sub-20, del que vamos a hablar próximamente ahora en las noticias. No van a estar, pero sí vuelve Ricardo Rodríguez. Hay que decir que el Betis no viene en una situación muy mala, porque ese primer partido que se jugó, si no recuerdo mal, creo que se jugó en casa, creo que se jugó en la Cartuja, no en el Benito Villamarín. En la Cartuja. Contra el Nottingham Forest. Contra el Nottingham Forest, exactamente. Pues se llevó un empate muy valioso, teniendo en cuenta que el equipo inglés fue bastante superior. En otros partidos, a las 9, en Europa League, también juega el Celta de Vigo. En este caso, juegan en casa contra el PAOK Salónica. Vuelve el fútbol europeo
abalaídos y bueno, con más obligación de ganar después de esa derrota dura contra el Stuttgart, uno de los grandes equipos de esta competición. Perdió el Celta y tiene que ver qué hace en este partido. Evidentemente pues es bastante favorito contra el PAOK Salónica. Las bajas, Starfel, Carreira y Ristic no van a estar en el partido para el equipo español. Otros partidos interesantes de la Europa League, Fenerbahce Niza, bueno, hay muchísimos, ¿no? Juegan tantos partidos hoy, pero Bolonia Friburgo, por ejemplo, Olympique de Lyon Salzburgo, entre otros. Pasamos a la Conference League, que también hay muchos partidos hoy. A las 6:45 juega el Rayo Vallecano. En el inicio de esta competición no se ha jugado, se jugaron las fases previas en las que estuvo, por cierto, el Rayo Vallecano ganando, pero no ha empezado y empieza ahora. Juega contra el Esquendija de Macedonia del Norte. Espero haberlo dicho bien, probablemente lo habré dicho mal, pero es lo que hay. Simplemente destacar. Es un punto clave para el equipo, no viene una buena racha, 5 partidos de liga sin ganar, solo ha ganado un partido esta temporada quitando esa previa de la Conference League, es el primer partido contra el Girona en la primera jornada de liga que acabó 3-1 para el equipo madrileño. Pero bueno, vamos a acabar con el fútbol porque, bueno, tenemos alguna noticia más, pero relacionada con equipos que han jugado la Champions. Hablamos ahora pues de Valverde y del Real Madrid. Hablamos de Valverde y del Real Madrid porque ayer al mediodía conocíamos un comunicado que publicó Federico Valverde, uno de los capitanes del Real Madrid, en redes sociales sobre los comentarios que ha recibido después de sus declaraciones en rueda de prensa en la previa del partido entre el Kairat Almaty y el Real Madrid, y también por su no participación en ese partido y por alguna imagen que se vio de Federico Valverde mientras calentaba en la banda al margen del encuentro que se disputaba entre el Kairat Almaty y el Real Madrid. Bueno, ante las críticas, Valverde explicó lo siguiente. Dijo: de mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar. Sobre su charla con Xabi Alonso, donde él dice que le transmitió a Xabi Alonso que prefería jugar como mediocentro y no como lateral derecho, dice: me hace sentir con la confianza de poder decirle cuál es la posición que más me gusta dentro del campo. Recordemos que en esa rueda de prensa donde sale en la previa Federico Valverde diciendo que él no nació como lateral derecho, haciendo referencia a que su posición favorita es precisamente como la que le dijo a Xabi Alonso, que su posición favorita es de medio centro. El jugador es el primero que ha reconocido su mal momento futbolístico. No es un secreto de que Federico Valverde no está teniendo un buen momento en el Real Madrid, pero también hay fuentes que dicen que está teniendo un mal momento en su vida personal. Entonces, pues a lo mejor eso se refleja en lo que está pasando con Federico Valverde. Por cierto, más adelante tenemos a un invitado que nos dirá y nos hablará más sobre este tema. Ahí lo dejo. Antes de dejar de hablar de fútbol, comentamos el Mundial Sub-20, porque España, bueno, no levanta cabeza. No levanta cabeza. Vamos con dos noticias rápidas. Una de fútbol. El Mundial Sub-20 para la selección española no está siendo el deseado, evidentemente. Empata contra México tras haber perdido ese primer partido contra Marruecos. Empata ayer contra México 2-2. Goles de Pablo García e Iker Bravo para España. En el caso de los mexicanos, los goles los metió Zambrano. Hay que decir que, como decimos, ¿no?, le está costando. Solo lleva un punto en 2 partidos, pero que hay esperanza. ¿Por qué? Porque España juega este sábado contra Brasil y podría llegar a pasar, porque los 4 mejores terceros de los 6 grupos que hay pasan a la siguiente fase, a los octavos de final, junto evidentemente a los mejores primeros y a los mejores segundos. Esto, como suele ser siempre, como hay 6 grupos, pues pasarían primeros y segundos, que son 12, más los 4 mejores terceros, que juntarían a los 16. Entonces, si gana, se pondría con 4 puntos y llegaría a pasar probablemente. No es evidentemente matemático, pero sería muy sencillo que pasase. Veremos qué pasa este fin de semana con la selección sub-20. Y pasamos al baloncesto, porque ayer terminó la jornada 1 de la Euroliga y empieza la segunda. Ayer precisamente el Valencia se convirtió en el único equipo español en ganar en la primera jornada de esta Euroliga tras vencer a las Villeurbanne en condición de visitante por 3 puntos, 77-80. Hoy comienza la segunda jornada con el Real Madrid recibiendo al Olympiacos a las 9 menos cuarto de la noche en el Movistar Arena aquí en Madrid. Ahora sí, vámonos con ese invitado que anunciábamos anteriormente, precisamente con Pedro Pablo Parrado, que en su sección A Balón Parrado nos trae lo que es ese caso Valverde. Buenos y deportivos días por la mañanita, a mi dúo dinámico favorito, tanto a Eric como a Guillermo. Voy a hablar del caso Valverde. ¿Hay caso Valverde? Sí, creo que hay caso Valverde. ¿Por qué? Porque el uruguayo, el pajarito, no está contento con el rol que juega ahora en el equipo de Xabi Alonso. Esto sí que es extraño. Siempre ha sido un jugador, para mí, titularísimo en este Madrid. Pero de alguna forma
el nuevo entrenador no ha dado con la tecla. Yo creo que es un jugador que tiene que ser un volante claro, con llegada y con disparo. Esa es la posición ideal para el bueno de Valverde, de Fede Valverde. Está mosqueado con los comentarios, pero es que se ha portado, vamos, la imagen que dio en Almaty ha sido lamentable y penosa. Un profesional de su categoría no puede pasar como hizo, en este caso, en la previa del partido con sus compañeros, como si el encuentro y el entrenamiento no fuera con él. Hay caso Valverde. Esperemos que se acabe aquí. Qué privilegio el balón parado, ¿no? Para mí, hay que decirlo, para todo el mundo que no lo sepa todavía, que seguro que ya lo sabe mucha gente, goles con Parrado, todos, bueno, de lunes a viernes, de 12 a 1 de la noche, y es un privilegio tenerlo con nosotros, vamos, o sea, me quito el sombrero, vamos.